Iniciamos con el tema de estimación. Para hoy vamos a ver, algunos conceptos de estadística inferencial, lo que es estimación puntual para promedios y para proporciones, estimación por intervalos para promedios con varianza de la población conocida y desconocida, y estimación por intervalos para proporciones. Les incluí dos objetivos de aprendizaje y les puse ahí las figuritas, ¿verdad? La calculadora, la computadora y de cuaderno o papel y lápiz, ¿verdad? Para hacer cálculos. Entonces, el primer objetivo es que el estudiante sea capaz de realizar estimaciones puntuales a partir de un conjunto de datos, y el segundo, que pueda realizar intervalos de confianza para variables cuantitativas y cualitativas, ya sea que conozca o no la varianza poblacional. En la parte de inferencia estadística les había hecho en el tema de muestreo este diagramita, en donde representamos con N mayúscula el tamaño de la población. Ahí vamos a realizar una serie de mediciones de características que pueden ser cuantitativas o cualitativas. Esas características a nivel poblacional se llaman parámetros. Las cuantitativas las medimos a través de promedios y las cualitativas a través de proporciones. Por lo general, las mediciones a nivel poblacional requieren de mucho tiempo o de muchos recursos. Entonces, lo que vamos a hacer es extraer una muestra, una parte de la población, en donde vamos a hacer la medición de esas características, que a nivel de la muestra se llaman estimadores. Igual, cuantitativas las estimamos a través de promedios, esas características, y las cualitativas a través de proporciones. Y con eso vamos a generalizar los datos hacia toda la población. Les recuerdo los tres elementos que debe incluir una muestra aleatoria para poder generalizar los datos, que son la variabilidad, la confianza y el error. Además, tenemos el error de muestreo, que es la diferencia máxima que voy a permitir del valor observado o valor estimado en la muestra con respecto al valor real, parámetro o valor poblacional que no conozco. Este error de muestreo solamente se puede calcular en muestreos aleatorios. Si el muestreo no es aleatorio, no podemos calcular el error de muestreo. Si el valor estimado es menor que el parámetro, se produce una subestimación. Y si el valor estimado en la muestra es mayor que el parámetro, que el valor real a nivel poblacional, se produce una sobreestimación. También hay otros errores que se pueden producir tanto a nivel poblacional como a nivel muestral, ¿verdad? El error de muestreo en un censo es 0. Sin embargo, hay otros errores que sí se pueden producir, como los errores de observaciones o mediciones, cuando las personas mienten con respecto a alguna pregunta, o si los instrumentos que estamos utilizando están mal calibrados. Después hay sesgos de no respuesta o de omisión, cuando quedan preguntas sin contestar, y sesgos de selección cuando el muestreo no es aleatorio, ¿verdad? Porque no todos los elementos tienen una posibilidad o una probabilidad de ser incluidos en la muestra. Ahí les queda el enlace de este video porque creo que no, o no se ve o no se escucha. Ya lo probé anteriormente, entonces ahí les queda el enlace para que lo vean. Es cortito, dura como 1 minuto y medio, para repasar esos conceptos de los errores que acabo de mencionar. Luego los parámetros, que son las características cualitativas o cuantitativas medidas a nivel poblacional, que ya se los mencioné ahora con el diagramita, y los estimadores, que son las características medidas a nivel de la muestra. Les recuerdo, características cualitativas las medimos a través de proporciones y cuantitativas a través de promedios. Ahora, los estimadores, para que sean buenos estimadores, deben cumplir esos requisitos que están ahí. Que sean insesgados, es decir, que al calcular el estimador para todas las muestras posibles y promediar esos valores, dé como resultado el valor poblacional. ¿Por qué? Porque nosotros podemos calcular infinidad de muestras, ¿verdad? Si yo tengo una población de 43,000 estudiantes, que era el ejemplo que les ponía en los primeros días de clase, yo puedo sacar una muestra de 100 estudiantes, pero otra persona puede sacar otra muestra también del mismo tamaño, de 100, y pueden ser diferentes estudiantes. Entonces, de todas las muestras posibles, si yo hago el promedio de la característica, en este caso cuantitativa, y promedio esos valores, al final voy a obtener el valor poblacional. Eso significa que el estimador es insesgado.
Luego, consistente significa que conforme yo aumento el tamaño de la muestra, puedo estar casi seguro que el valor estimado está muy cerca del valor poblacional. Eficiente, que tenga la menor variación de una muestra a otra. Y suficiente, es decir, que utilice toda la información que está en la muestra. Como yo puedo sacar varias muestras, puedo tener diferentes estimadores. Entonces, puedo tener diferentes promedios. Voy a hablar de la edad, ¿verdad? Voy a hablar de la característica de la edad, que es cuantitativa y que estoy estimando a través de un promedio. Entonces, si yo saco una muestra de la edad, voy a obtener un promedio, por decir algo, 21, ¿verdad? Si saco otra muestra, puedo tener otro promedio, 19. Si saco otra muestra, puedo tener otro promedio. Entonces, al promediar todas esas muestras, yo voy a tener diferentes valores y al final un valor promediado, ¿verdad? Como decir el promedio de los promedios. Entonces, tengo una serie de valores de lo que son los estimadores muestrales. Esa distribución de probabilidad del estimador muestral, ¿verdad? Del promedio muestral, está definida por el teorema del límite central. El teorema lo que dice es que si una variable X, una variable cualquiera, se distribuye normal con media mu y desviación estándar sigma, entonces la distribución del promedio muestral será también una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma entre raíz de n. Esta es la distribución del promedio muestral, ¿verdad? Del estimador, independientemente del tamaño de la muestra. Ahora, si la variable no tiene una distribución normal, entonces conforme yo voy aumentando el tamaño de la muestra, o muestras mayores a 30, la distribución del promedio muestral será aproximadamente una distribución normal con media mu y la desviación estándar es sigma entre raíz de n. Aquí en el diagrama lo que se muestra es eso que les acabo de explicar, ¿verdad? En azul es una distribución de una variable asimétrica positiva y conforme yo voy aumentando el tamaño de la muestra, entonces la distribución tiende a la normal, que es la roja que está ahí. Eso es el teorema en palabras sencillas, ¿verdad? Conforme yo voy aumentando el tamaño de la muestra, si una distribución de una variable no es normal, pues la distribución del estimador va a tender a la normal. De ahí sale el concepto del error estándar del promedio o la desviación estándar del promedio, que se mide la variabilidad de una muestra a otra. Entre mayor sea el error estándar del promedio o el error del estimador, mayor es la probabilidad de que los valores estimados se alejen del valor poblacional. Y menor es la confianza que yo puedo tener de ese promedio con respecto al promedio poblacional. Ok, entonces, la estimación puntual se refiere a la estimación que yo estoy haciendo con los datos de la muestra. En el caso de las variables cualitativas vamos a utilizar proporciones y para las cuantitativas promedios. Ok, tenemos esos datos. Dice que se desea estimar la edad de los estudiantes matriculados en la UCR en el primer semestre del 2020. La población es de aproximadamente 43,000 estudiantes. Sin embargo, no se pueden obtener los datos poblacionales, por lo que se entrevistó a 19 estudiantes en forma aleatoria y se obtuvieron los siguientes datos. Entonces ahí tienen los datos de los 19 estudiantes. ¿Cómo realizamos la estimación puntual de ese promedio poblacional? Y con el promedio muestral, ¿verdad? Entonces sumamos todos esos datos y los dividimos entre el total de datos sumados. Y eso nos da 20.6. Ahora, para proporciones, dice se desea estimar la proporción de estudiantes universitarios que comen remolacha en el primer semestre del 2020. La población es de aproximadamente 43,000 estudiantes. Sin embargo, no se pueden obtener los datos a nivel poblacional, ¿verdad? No sabemos de esos 43,000 cuántos consumen remolacha. Entonces se entrevistó a 20 estudiantes en forma aleatoria y se tienen los siguientes datos. En ese caso, para hacer el cálculo de la proporción, lo que hacemos es contar cuántos dijeron que sí, consumen remolacha, y lo dividimos entre el total de datos, ¿verdad? Y eso nos da 12 entre 20, que es igual a 0.60. A partir de estas estimaciones que acabamos de hacer para el promedio o para la proporción,
¿Cómo sabemos ese promedio de 20.6 años, qué tan cerca o qué tan lejos está del promedio real poblacional que no conocemos, ¿verdad? Porque no hicimos el estudio en los 43,000 estudiantes, sino que simplemente sacamos una muestra aleatoria de 19 y nos dio ese promedio, 20.6. Igual con la proporción de estudiantes que comen remolacha. Yo entrevisté nada más 20 y les pregunté si comen o no remolacha y eso me dio que el 60%, ¿verdad? La proporción multiplicada por 100 es un porcentaje, que el 60% consumen remolacha, pero no sé ese 60% qué tan cerca o qué tan lejos está del valor real de la proporción de todos los 43,000 estudiantes. Entonces, para eso, vamos a calcular lo que son intervalos de confianza, ¿verdad? Entonces vamos a calcular dos valores entre los cuales podemos afirmar con un cierto nivel de confianza que ahí está contenido el valor poblacional, ya sea el promedio o la proporción. Entonces seguimos esos pasos. Primero identificamos la variable para ubicarnos con las fórmulas que están en la página 14. Saben que ahí arribita les puse dónde están las fórmulas que vamos a utilizar. Página 14. Identificamos la variable, promedio, proporción, población, si es finita o infinita, la variancia, si la conocemos o no, la poblacional, ¿verdad? Si se conoce o no, y el tamaño de la muestra. Esos son los elementos que vamos a identificar para poder hacer el cálculo del intervalo de confianza. Entonces dice, a partir de una muestra aleatoria tamaño 19 se obtuvo una edad promedio de 26 años, 20.6 años para estudiantes matriculados en la UCR en el primer semestre del 2020, para una población de 43,000 estudiantes, y se sabe por estudios previos que la desviación estándar es de 1.87 años, con un 95% de confianza entre qué valores se encuentra el valor poblacional. Entonces, en este caso, no sé si todos están ubicados con las fórmulas en la página 14. Creo que aquí las puse. Ajá. Entonces, lo primero es, la variable que estamos estimando es la edad. Es una variable cuantitativa, entonces la vamos a estimar a través de un promedio, ¿verdad? Abajo están las fórmulas para proporciones. Entonces, aquí nos ubicamos primero con promedios. Luego, ¿la población es finita o infinita? Según los datos que teníamos ahí, dice que son 43,000 estudiantes. Entonces, conocemos el dato de la población. Y además conocemos por estudios previos que la desviación estándar a nivel poblacional es de 1.87. Entonces, intervalos de confianza para estimar un promedio, población finita y variancia de la población conocida. Utilizamos esa fórmula que está ahí señalada en rojo. Y hacemos el cálculo del intervalo de confianza con esos datos que teníamos. Tamaño de muestra 19, el promedio de 20.6 años, la desviación estándar poblacional conocida, tamaño de la población conocido. Y aquí el Z de alfa medios es un valor de la distribución normal estándar. Entonces, lo único que yo tengo es la confianza, que es 1 menos alfa igual a 0.95. Eso de ahí, a partir de ahí despejo el valor de alfa, que me da 0.05, y la fórmula lo que me pide es alfa medios, entonces ese 0.05 entre 2, 0.025. Busco el Z en el libro de fórmulas, en la página 63, dentro de la tabla de la normal estándar, para ver cuál es el valor de Z asociado. Esta es la probabilidad, ¿verdad? Y buscamos el valor de Z correspondiente a esta probabilidad. Entonces, ustedes se van a la página 63 del libro de fórmulas. El valor de Z asociado a esa probabilidad da menos 1.96, ¿verdad? 1.96 negativo. En el intervalo de confianza, en la fórmula, sumamos y restamos ese valor, por lo tanto, no importa si lo ponen positivo o negativo, igual lo tienen que sumar y restar. Ok, aplicando la fórmula me da 19.76 y 21.44. Y ahí, más importante que el cálculo, es la interpretación. ¿Qué significan esos dos valores? Bueno, yo puedo afirmar con un 95% de confianza que la edad promedio de todos los estudiantes universitarios matriculados en el primer semestre del 2020 está entre 19.76 y 21.44 años, ¿verdad? Con un 95% de confianza. Entonces, en las interpretaciones es importante indicar la confianza
La variable que estoy estimando, en este caso es la edad promedio, ¿verdad? Estoy calculando un promedio, es una variable cuantitativa, y los valores. Y además estoy haciendo inferencia, ¿verdad? Los datos son a nivel poblacional. No solo de esta muestra tamaño 19, sino que puedo generalizar, ¿verdad? Porque la muestra es aleatoria, puedo generalizar para toda la población. Si ustedes ven en las fórmulas de este uno, ¿verdad? Que dice varianza de la población conocida, y este también que dice varianza de la población conocida, la fórmula es la misma, tiene el promedio, tiene el z, tiene el sigma y tiene la raíz de n. Lo único que tiene adicional esta fórmula con respecto a esta otra, ¿verdad? La que tiene población finita y la que está en población infinita, vean que aquí tomo en cuenta el tamaño de la población. Entonces, esta raíz cuadrada del tamaño de la población menos el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población menos 1 es lo que se conoce como factor de corrección por finitud. Ok, entonces las fórmulas son las mismas, las que están en la 1, en la 2A o en la 2B, es lo mismo, es el promedio, es el estimador, ¿verdad? El valor de Z asociado a la confianza o el de la T. Y el error estándar del promedio, que es sigma entre raíz de n o s entre raíz de n. Esa es la misma fórmula en todos los casos. Nada más tener en cuenta que si conocemos la población, entonces utilizamos el factor de corrección por finitud. Si no se conoce, entonces no se utiliza. Y lo importante aquí también para distinguir entre una fórmula y otra es si conocemos o no la varianza de la población. En este caso sí se conoce la varianza de la población. Si no se conoce, entonces la estimamos a través de la desviación estándar de la muestra, ¿verdad? Vean que aquí está sigma y aquí está S. ¿Ok? Y si el tamaño de la muestra es pequeño, entonces hacemos un ajuste de la fórmula de cálculo con la distribución T-Student. Esta es una distribución muy similar a la distribución normal. Estas son algunas de las características de la distribución T-Student. Está centrada en 0, es simétrica con respecto a la media. Hay una T diferente según sean los grados de libertad. En forma gráfica es más achatada que la normal y tiene las colas más altas. Y se aproxima a la normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. Entonces, en la T, si ven este diagrama de aquí, hay una T diferente según sea el tamaño de la muestra o los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan como el tamaño de la muestra menos 1. Ok, entonces, aquí les dejé, esto que pasé rápido, era cómo hacerlo en Excel, ¿verdad? Entonces, ahí está en fórmulas, insertar función, intervalo de confianza, indican los parámetros, el alfa, la desviación estándar, el tamaño de la muestra, y eso les da esta parte del intervalo de confianza. Eso lo multiplicamos por el factor de corrección que les acabo de indicar, que era la raíz cuadrada de n mayúscula, etcétera, y le suman y le restan el promedio. Y eso nos da los valores con el factor de corrección por finitud, 19.76 y 21.44. Ok, vamos a ver entonces ahora un segundo ejemplo en donde vamos a estimar el promedio, pero en este caso no conocemos la desviación estándar poblacional y además el tamaño de la población es infinito. Entonces, a partir de una muestra aleatoria de tamaño 19, se obtuvo una edad promedio de 20.6 años para estudiantes matriculados en la UCR en el primer semestre del 2020 y una desviación estándar de 1.92. Vean que el enunciado me indica que hay una muestra aleatoria, el tamaño de la muestra, la edad promedio de esa muestra y la desviación estándar de esa muestra. Entonces, la desviación estándar poblacional no la conozco. Y tampoco se conoce el tamaño de la población. Entonces, con un 95% de confianza, ¿entre qué valores se encuentra el valor poblacional? Las mismas fórmulas en la página 14, la variable sigue siendo la edad, es cuantitativa. En este caso, no conocemos el tamaño de la población, entonces nos ubicamos con las fórmulas del lado derecho, ¿verdad? Población infinita. Y no conocemos la variancia de la población, entonces variancia de la población desconocida. Si no conocemos la variancia de la población, tenemos que ver el tamaño de la muestra, ¿verdad? Aquí dice que la muestra es de tamaño 19. Entonces, si la muestra es grande, por el teorema del límite central, utilizamos Z, porque la T
después de 30 se convierte en una Z. La distribución ya tiende a la normal. Pero si la muestra es pequeña, como en este ejemplo que es de tamaño 19, la muestra es menor que 30 y la variable se distribuye normalmente, este es el supuesto que se incluye aquí para poder utilizar esta fórmula, la variable sigue una distribución normal, entonces utilizamos la T de estudio. La T de la tabla, recuerden que tenemos que buscarla con n-1 grados de libertad, porque hay una T diferente según sean los grados de libertad. Pues ahí están los datos, 19 el tamaño de la muestra, el promedio, la desviación de la muestra, y la T, igual que la Z, entonces con la confianza, 1 menos alfa, 0,95, despejamos, tenemos alfa, alfa medios, ¿verdad? Y ahí tenemos 0.025. Si se ubican en la página 65 del libro de fórmulas, que están las tablas de la T, ahí en este librito solamente publicaron el lado positivo de la T. Entonces, tengo que darle la vuelta a este valor. ¿Cómo le doy la vuelta? 1 menos 0.025, eso me da 0.975, y eso es lo que busco arriba, en la tabla de la T. Arriba dice T 0.60, 0.70, 75, 80, etcétera, hasta llegar a 99.9. Y en el margen están los grados de libertad, que en este caso serían 18 grados de libertad y 0.975 la confianza. Eso me da un valor de la T de 2.1009. Es el valor que utilizo aquí en la fórmula, ¿verdad? El promedio más o menos el valor de la tabla, de la T, la desviación estándar de la muestra y el tamaño de la muestra. Eso me da 19.67 y 21.53. Esos valores los interpreto como, ¿verdad?, con un 95% de confianza, la edad promedio de toda la población estudiantil de la UCR en el primer semestre del 2020 está entre 19.67 y 21.53 años. Yo lo hice con Excel, no lo hice con las tablas. Entonces, en las tablas ustedes ponen el alfa, ¿verdad?, para la fórmula. Solamente con el alfa, la desviación estándar y el tamaño de muestra, ya yo tengo esa parte del intervalo de confianza. Esto, el T, la desviación estándar, ¿verdad? Tengo la confianza o el alfa, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Esos son los parámetros que requiero para utilizar la fórmula de intervalo de confianza. Recuerden que a ese valor tengo que sumar y restar el promedio para poder obtener los dos valores entre los cuales se encuentra el promedio poblacional. Ahí les dejo las indicaciones en Excel. Igual aquí ustedes pueden insertar la función de la T de Student invertida, le dan la probabilidad, 97.5, le dan los grados de libertad y les va a dar este valor de la tablita que tienen en la página 65. Ok, ahora pasamos a estimar una proporción. Entonces habíamos hecho la estimación de las personas o estudiantes universitarios que consumen remolacha, ¿verdad? Que nos había dado 60%. A partir de esa estimación que hicimos puntual de la proporción de estudiantes que comen remolacha, vamos a calcular un intervalo de confianza con un 90% para toda la población universitaria. Entonces, las fórmulas que vamos a utilizar están igual en la página 14 del librito de fórmulas y ahí abajo dice estimación de proporciones en muestra simple al azar y n grande. En este círculo les encerré lo que se llama factor de corrección para poblaciones finitas, que fue lo que les expliqué anteriormente. Vean que la fórmula no incluye ese factor de corrección. Entonces, si ustedes conocen el tamaño de la población, si es finita, entonces tengo que multiplicar ese factor ahí en la fórmula, ¿verdad? Implementarlo. Tal y como lo vimos en las fórmulas que están arriba, en la parte de la población finita para intervalos de confianza de promedios. Ok, entonces los datos que tengo son el tamaño de la muestra, la proporción estimada. Recuerden que la variancia en variables cualitativas es P por Q. La desviación estándar es raíz de P por Q.
Vean que aquí está P por Q. Eso es el S, ¿verdad? La desviación estándar muestral poblacional. El tamaño de la población también lo conozco. Y aquí utilizamos Z, ¿verdad? Aquí trabajamos con muestras grandes, ¿verdad? Mayores a 30. Bueno, en este caso es 20, pero se supone que las muestras para proporciones que vamos a utilizar con esta fórmula son grandes. Entonces, despejamos la confianza para ver el nivel de significancia. Entonces, 1 menos alfa es 90, alfa es 10, alfa medio sería 0.05. Buscamos en la tabla de la Z o en Excel, ¿verdad? ¿Cuál es el valor correspondiente a esa probabilidad? Y lo sustituimos ahí en la fórmula. Entonces, sería 60 la proporción de la muestra, 1,645 el valor de la Z con 90% de confianza. Hacemos el factor de corrección por finitud, ¿verdad? Implementamos este factor en la fórmula y lo multiplicamos por el error estándar de estimación. En este caso es P por Q entre N. Eso nos da 0.42 y 0.78. Entonces ahí podemos afirmar con un 90% de confianza que la proporción de estudiantes que consumen remolacha durante el primer semestre del 2020 está entre 0.42 y 0.78. Ok, y en Excel también podemos utilizar ahí la fórmula para proporciones. Nada más sumamos y restamos el valor de la proporción al resultado del cálculo del intervalo de confianza. Entonces ahí en insertar función, ahí está el intervalo de confianza para la distribución normal.